Estamos en el libro de Jonás y ahí básicamente nos vamos a quedar en esta mañana para predicar. Hoy vamos a tratar nuestro tema número 4. Estamos avanzando en el libro de Jonás, todavía nos falta un tema más para acabar el capítulo número 1. Así que fíjese usted, 5 sermones del capítulo número 1. Honestamente hubiéramos sacado unos 9, pero lo hemos reducido a 5 nada más, porque si no, no sé hasta cuándo nos vamos a estar en el libro de Jonás y hay tanto por predicar de la palabra de Dios. Ya hemos estudiado, hemos estado predicando los primeros 7 versículos. El contexto sencillamente del versículo 1 al 7, todos ustedes lo conocen. Dios le encargó a Jonás que vaya a Nínive. Vamos a decir, Dios le dijo a Jonás, ve para allá está Nínive, Jonás. Pero Jonás sencillamente dijo, Señor, no quiero ir a Nínive porque sencillamente yo quiero que tú los destruyas, no quiero que los perdones. Así fue todo. Y Jonás comenzó a irse hacia allá. Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, y él dijo, no, yo me voy hacia allá. Él quiso hacer lo que deseó, no quiso hacer la voluntad de Dios. Y estando huyendo, Jonás llega al mar, está en un barco, porque Jonás se quería transportar a una ciudad, a una región llamada Tarsis, se quería ir lo más lejos posible que en aquel entonces se conocía. Para ellos, en aquel entonces, Tarsis, hacia donde Jonás se dirigía, vuelvo a repetir, para ellos en aquel entonces era simplemente, pensaban que ahí terminaba el mundo. Era lo último del planeta Tierra. Así que él estaba huyendo lo más lejos de Dios. Se sube al barco, está en camino, se desata una tormenta, y eso hemos predicado en la sesión anterior. No le digo el domingo pasado, porque el domingo pasado no tuvimos culto, ni el sábado prediqué yo, sino tuvimos un invitado. Pero en la prédica anterior estuvimos llegando hasta el punto que están en el mar en plena tormenta. Están ahí moviéndose el barco. El barco está por zozobrar, el barco está por hundirse, echan suertes y usted sabe que la suerte le salió para Jonás. La suerte indicaba, él es el culpable. Y aquí, hermanos míos, hay que diferenciar esa suerte que cuando alguien compra la lotería, que esto no tiene nada que ver con la lotería, por si acaso. Ya, porque en algún momento dado, a tiempo, alguien me dijo, pastor, entonces un cristiano puede comprar la lotería y entrar a la suerte. No, esto no tiene nada que ver con la lotería, por si acaso. Esto tiene que ver con la dirección de Dios. En aquellos tiempos Dios se valía de esa forma para indicar cuál era su voluntad en muchos asuntos. Y no vamos a entrar a hablar de eso, pero la suerte se usaba en ese sentido. No tiene nada que ver con juegos de azar, con rifas, con tómbolas, con que pongo el cuy, se va para acá, se va para allá, nada de eso. O con el pulpo, ¿no? No tiene que ver nada con el pulpo, ya que el pulpo para acá se mete, hace esto, no, nada de eso. Eso tiene que ver con la dirección de Dios nada más. Era una forma que Dios trabajaba en aquel entonces. Pero ahora nos toca examinar los versículos 8 al 12. Y en sus notas dice claramente el título de nuestro tema de esta mañana, y que es también los 2 puntos generales en los cuales vamos a dividir nuestro asunto, es interrogatorio y confesión. Más vamos a hablar acerca de que Jonás dice quién es, y vamos a hablar sobre la confesión que Jonás se ve forzado a realizar. Ojo, y voy a remarcar la palabra forzado. Jonás no confesó de una forma voluntaria y natural quién era y por qué estaba allí. Jonás se vio forzado a confesar quién era a causa de las circunstancias y la presión que estaban ejerciendo sus otros compañeros en el barco. Por eso le digo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso en esta ocasión. Espero que usted tenga su lápiz, su lapicero para que tome los apuntes necesarios ahí en su hojita. Y como siempre le digo a las damas en forma de broma, damas, si no tienen lápiz, ¿qué tienen que usar? Su lápiz de cejas, ¿verdad? Así que agarren su lápiz de ceja, porque a la dama nunca le falta su lápiz de ceja en la bolsa, ¿no? Usted ahí en la bolsa de una dama hay de todo, hermanos, ¿eh? Dígamelo usted, lo sé por experiencia, ¿no? Uno encuentra hasta martillo, comba, encuentra en la bolsa de una dama, ¿ya? En la bolsa de mi esposa, cuando ella era soltera, encontraba hasta una piedra, ¿verdad? Se lo digo, hasta una piedra.
Y aquí está presente una de mis cuñadas y sabe que es así, ¿ah? ¿Sí o no? Así, una piedra llevaba. ¿Sabe para qué? Porque como ella era soltera, bueno, bien simpática, bien atractiva a mi esposa, entonces ella andaba sola muchas veces y para defenderse de los pervertidos, dice. ¿Ya? En una ocasión me sacó la piedra y me la quiso tirar a mí. No sé por qué, ¿no? Pero bueno, pero en la bolsa de una dama hay de todo, ¿verdad? Es una sorpresa. Bueno, entonces estamos en los versículos 8 al 12 de Jonás y no vamos a leer de corrido la sección, sino lo vamos a ir explicando conforme avanzamos, ¿correcto? Entonces lo primero que vamos a ver es el interrogatorio al cual Jonás es sometido de los versículos 8 al 11. Entonces encontramos que dice lo siguiente, ¿correcto, mis queridos hermanos? Encontramos que lo primero que le van a pedir a Jonás, y usted anote ahí por favor, número 1, le piden su identificación. Identifícate, le dicen. El versículo número 8 en cuestión, dice de esta manera. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Así que ese es el interrogatorio al cual es sometido Jonás. Queridos hermanos, en sus apuntes usted tiene una frase que hemos colocado ahí debajo del punto 1, donde dice, el mundo tiene muchas preguntas que hacerle a la iglesia, pero la iglesia sencillamente no da las respuestas requeridas. Ahora, algunos de ustedes tienen la facilidad ahí que en su celular o en su tablet o en su lacto, si tiene ahí a la mano, algunos que nos están viendo por el Zoom, por el Face, usted puede en este momento comparar este versículo con la NTV. Y en la NTV, cuando Jonás es sometido al interrogatorio, le hacen una pregunta que es crucial, la cual también se encuentra aquí en la Reina Valera, pero ahí está en otras palabras. La pregunta es esta, le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Oye tú que estás con nosotros aquí en el barco y mira todo lo que está ocurriendo y ya que la suerte cae sobre ti, que eres el culpable, ¿quién eres tú? Ante esa pregunta, mis queridos hermanos, yo creo que nosotros hubiéramos respondido sencillamente diciendo, yo soy fulano de tal. No le estaban preguntando su nombre, ¿ah? Y observe usted, sin ánimo de adelantarnos, la respuesta que Jonás da en el versículo número 12, sin ánimo de adelantarnos, fíjese que él no da su nombre. Y eso es lo que vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero mire usted que Jonás es interrogado, pero Jonás luego va a dar la respuesta precisa. Pero lamentablemente nosotros los cristianos hoy en día cuando nos preguntan, vuelvo a repetir esto para beneficio de mis oyentes, digo, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿quién eres tú? Decimos, yo soy fulano de tal. Y esa no es la respuesta, queridos hermanos. La respuesta que deberíamos de dar nosotros es decir, no, yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo, hijo de Dios, algo así. Es por eso que en la Biblia siempre cuando se habla del creyente, al creyente se le pone, hermano mío, se le describe con una multitud de figuras literarias. Por ejemplo, se le dice que es un embajador de Cristo, se le dice que es un siervo de Cristo, se le dice que somos seguidores de Cristo, se nos dice que somos discípulos de Cristo, y algo así podríamos responder. Si alguien me dice, ¿quién eres tú? Diría, soy un discípulo de Jesucristo. Que eso sí realmente me identifica. Entonces Jonás es sometido a un fuerte interrogatorio, queridos hermanos, y observe usted ahora en el versículo número 9 que él comienza dando la respuesta a lo que se le acaba de preguntar. Dice, el versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esa es la respuesta correcta. Soy hebreo y temo a Jehová. Esto es lo que este hombre estaba diciendo, lo que realmente él era y lo que él creía también. Porque mire usted que la segunda parte de la respuesta dice, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ahora, aquí vamos apuntalando un asunto que es notorio en Jonás. Que entre lo que él profesaba y lo que él actuaba, había un divorcio enorme, una distancia enorme.
Entre lo que él profesaba, o sea, entre lo que él decía creer y la forma en que él actuaba, había una distancia enorme, un divorcio enorme. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida cristiana. Porque si nosotros nos identificamos como cristianos, sea donde estemos, tenemos que vivir como cristianos. No es cuestión simplemente de boca de decir, soy cristiano bautista, soy cristiano evangélico, y vivir de otra manera. Usted y yo tenemos que ser de acuerdo a Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, sal de la tierra y la luz del mundo. Así tenemos que ser. Y la sal de la tierra y la luz del mundo tiene que serlo las 24 horas del día y estemos donde estemos, queridos hermanos. Pero algo más, ahí en sus notas dice, su testimonio no fue espontáneo, sino presionado. Hermano mío, ese es algo que nos llama la atención en Jonás, pero tristemente, es una realidad en la vida de muchos cristianos en el siglo XXI, porque muchos cristianos le rinden culto al Señor presionados. Muchos cristianos le rinden culto al Señor presionados. No testifican a no ser que las circunstancias los obliguen a testificar. O sea, no manifiestan que son creyentes a no ser que las circunstancias los obliguen a decir que son creyentes. Y a veces en el mundo, y ahora justamente lo que vamos a ver, lo que ocurre con Jonás en las circunstancias que estamos estudiando, hermano, y cuando uno se identifica quién es, a veces el mundo, yo no sé si usted le ha pasado o sabe de alguien, a veces el mundo le dice, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué? ¿Tú eres creyente? ¿Qué? ¿Tú eres un hombre o una mujer que lee la Biblia? O sea, como quien dice, nunca lo dijiste y tu vida demuestra otra cosa. Algo así lo que le está sucediendo aquí a Jonás. Hermano, pero Jonás dentro de todo esto, al menos tenemos que resaltar, aquí en el versículo número 9, que él va a testificar a estos pecadores que están acompañándole en el barco que está zozobrando, que está por hundirse, y él va a decir que Dios es el creador, porque él dice, yo temo a Jehová que hizo el cielo y el mar. Yo temo a Jehová porque Él es el creador de todo cuanto existe. Permítame llevar el asunto un poquito más allá de la exégesis bíblica, ¿ya? O sea, permítame apartarme un poquito del asunto. A veces nosotros tenemos la oportunidad de viajar, como Jonás está haciendo este viaje. Y a veces cuando nosotros viajamos los creyentes, nuestra mentalidad natural es decir dentro de nosotros, no, bueno, me estoy yendo a otro lugar y no estoy obligado a decirle a nadie que soy cristiano o cristiana. Acá nadie sabe que soy creyente, así que puedo hacer lo que quiera y puedo andar como quiera durante estos días que estoy por estos lugares. No, mis queridos hermanos. No, mis queridos hermanos. Nosotros los creyentes somos llamados a ser testimonio de Cristo, cartas abiertas y leídas por todos los hombres, como dice el apóstol Pablo, en todo lugar a donde vayamos. Yo tengo temor de Dios, y como yo tengo temor de Dios, tengo que hablar de Dios y vivir para la honra y gloria de Dios todos los días de mi vida y en todo lugar a donde vaya. Hay que dar testimonio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, entonces, ahora en el versículo número 10, estos hombres, y sigo el orden que usted tiene ahí en sus apuntes, por favor, en el punto número 2 dice, le piden su razón. Le piden su razón. O sea, danos una explicación ahora. Versículo número 10, recuerde usted que versículos antes, la suerte señalaba que Jonás era el culpable. Entonces ahora Jonás se ha identificado quién es realmente y ahora estos hombres le van a pedir su razón a Jonás. Y en el versículo número 10 dice así, y aquellos hombres temieron sobremanera, fíjese, marineros expertos tienen miedo ante lo que está ocurriendo,
no era natural lo que estaba ocurriendo, porque era la intervención soberana y poderosa de Dios, moviendo el mar. Y tenga cuidado cuando algo se mueve, ¿verdad? Cuando Dios está interviniendo. Es como lo que ocurrió en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando, orando, y vino un terremoto, y el carcelero de Filipos, que estaba ahí, un hombre curtido, como un peruano que no le tiene temor a los temblores, ¿no? Porque los peruanos somos expertos en este asunto, ¿sí o no? Ya nacemos con temblores, ¿no? Hay un temblor y nosotros ¿qué hacemos? Tranquilamente seguimos ahí y decimos, si sigue moviéndose salgo, ¿no? Si no, no salgo. No pasa nada, me quedo acá tranquilo, ¿no? Ya, pero cuando el asunto se pone serio, ahí sí ya nos movemos, ¿verdad? Pero nuestros hermanos que son extranjeros, ellos sí, ¿verdad? Están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo cómo son los temblores aquí en Lima, ¿no? Hace un tiempo, el pastor Martín, que estuvo mucho tiempo viviendo en mi casa, él estaba un día ahí y había un temblor, ¿ya? Y el pastor Martín justo estaba saliendo para atender su ropa en la azotea, estaba subiendo la escalera y una familia extranjera, hermanos venezolanos, bajaban desesperados, ¿no? Y en la escalera se cruzan. Pastor Martín subía a atender su ropa tranquilo en el temblor y la otra familia, ¡ah! Y llegaron a la calle y después le dijeron, pastor, no había nadie en la calle. Y claro, los peruanos ya estamos curtidos, ¿verdad, hermanos? Ya somos expertos. Pero miren usted, a lo que yo voy, fíjese usted cómo debe haber sido esa tormenta en el mar que estos hombres ya duchos en la materia, dice el versículo número 9, 10 que estamos leyendo, dice que aquellos hombres temieron sobremanera. Vuelvo a repetir, cuando Dios interviene, esto tiene que llenarnos de temor. Usted tiene que ser una persona muy sensible al obrar de Dios. Cuando Dios está interviniendo directamente en algo en nuestras vidas, tenemos que tener temor de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 10 que le dijeron estos hombres a Jonás, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y vuelvo a repetir, si usted tiene la NTV, y aquí en las notas le hemos colocado, fíjese usted, yo digo en las notas he colocado, la NTV, o sea, la nueva traducción viviente, esto significa NTV, dice, es elocuente en traducir el versículo 10. Observe usted cómo lo traduce el versículo 10, usted lo tiene en sus apuntes, dice, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y fíjese usted cómo responden estos hombres, dicen, ¡ay! Le dicen, ¿por qué lo hiciste? Y termina diciendo, gimieron. O sea, estos hombres estaban aterrados de veras, de verdad. Y ante lo que estaba ocurriendo y lo que Jonás les había dicho, estos hombres gimieron. Tenían temor de lo que estaba sucediendo. Hermanos míos, estos hombres estaban completamente apercibidos de lo que sucedía, que era causa de Jonás. Y en sus apuntes dice, en la letra B, dice, Jonás les había confesado su desobediencia, y los pecadores lo regañan. Jonás les había confesado su desobediencia y los pecadores le regañan. Hermanos, estos pecadores, a pesar de que no adoraban a Jehová, pero están viendo el obrar de Dios. Y cuando un pecador ve el obrar de Dios, tiene temor de Dios, y aún muchas veces siguen siendo pecadores. Yo siempre recuerdo, hermanos míos, queridos hermanos, de que en mi barrio donde me crié, no nací ahí, me crié en Comas, mi querido barrio, yo le puedo decir con conocimiento de causa, porque yo caminaba y conversaba con la gente y muchas veces conversaba con personas que no tenían costumbres muy honestas, o sea, delincuentes, ladrones, pues, ¿no? Y me decían así, con la iglesia no chocamos, así me decían. Con la iglesia no chocamos. Con los hermanos que conocemos, que son hermanos, no chocamos tampoco. Así me decían. Y básicamente todos me decían, tenemos temor de Dios, tenemos miedo de Dios, me decían.
El problema es que hoy en día se ha incrementado tanto la delincuencia que ya, pues, ya chocan con todo el mundo, ¿verdad? Con las iglesias y con todo, ya no tienen temor de nada, ¿no? Pero por lo menos era lo que sucedía años atrás. Pero aquí, queridos hermanos, Jonás, queridos hermanos, está confesando su desobediencia. Bueno, al menos es ya un paso, ¿eh? Reconocer que uno es desobediente. Pero tenga cuidado porque aquí Jonás, queridos hermanos, va a confesar su desobediencia a los marineros, pero todavía es renuente, es duro de confesarle su desobediencia a Dios. Cuando nosotros deberíamos de empezar confesando la desobediencia a Dios. Debemos de confesar nuestro pecado a Dios. Y luego cuando confesamos a Dios nuestro pecado, nuestra desobediencia, nos vamos a humillar ante el hombre. Pero Jonás, como todavía estaba, vamos a decir así, un poco duro, en un proceso de que Dios está obrando en su vida, él lo confiesa a los marineros, pero todavía no a Dios. Y hay que estar siempre mirando esos detalles. Luego, en el punto número 3, estos marineros ahora le piden una solución. Ponga usted ahí solución. Le piden una solución en el versículo número 11. Le piden una solución a Jonás. Y el versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo imagino el mar, ¿eh? Mire usted que lo que mi mente muy fecunda, y mi mamá siempre me decía eso desde niño, que yo tenía una imaginación terrible, ¿no? Mi mamá dice que yo desde niño, de chiquito, contaba cuentos, dice, ¿no? Que decía que por acá sucedió esto, que por acá vino el pericotito, hizo esto por acá. Y dice, desde pequeño yo tenía una imaginación muy fértil, mi mamá siempre me contaba, ¿no? Y yo entonces en eso que tengo una imaginación muy fértil, me imagino el mar Mediterráneo. Si usted tiene el mapa en su cabeza, el mar Mediterráneo es como se dice el lago dice de Europa, de África, de Asia, porque está rodeado por 3 continentes, el mar Mediterráneo. Entonces el mar Mediterráneo, vamos a decir, es como un tremendo plato de sopa. Esos tazones que nos gustan a los peruanos tomar nuestro caldo de gallina, por ejemplo, porque cuando nosotros vamos a tomar nuestro caldo de gallina pedimos siempre un plato grande, ¿sí o no? Yo pido plato con sótano, pido yo, para que sea más grande todavía, para que entre más. Deme plato con sótano, le digo yo, ¿no? Entonces, imagínese usted un tazón así, eso de sopa, y ahí está el mar Mediterráneo, rodeado por 3 continentes, ¿ah? Es como un tazón, hay un lago enorme. Entonces ahí está ese barquito, y yo imagino a Dios, por decir, metiendo su dedo y moviendo el mar. A Dios moviendo el mar. Dios mueve el mar y va moviendo más, y va moviendo más, y el barco está zozobrando, a punto de hundirse. Y esta gente sabe que es Dios. Por eso le digo, no se meta con Dios, no se meta con Dios. Y si usted ve que Dios es el que está obrando ahí a su alrededor en su vida, humíllese delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Entonces estos hombres desesperados le dicen a Jonás, ¿qué haremos contigo? Y ahí en sus notas yo le digo a usted lo siguiente. En esta pregunta que los marineros le formulan a Jonás, en esta pregunta ahora se filtra la misericordia de Jehová hacia Jonás. ¿Por qué aquí se puede entrever la misericordia de Dios hacia Jonás? Yo le digo, primero, eso no está en sus apuntes, este es un plus. Primero le digo, ¿por qué se ve la misericordia? Primero, porque Dios siempre va a mostrar misericordia hacia sus hijos e hijas, aun cuando sean desobedientes. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su estatus de hijo. Siguió siendo hijo siempre, ¿verdad? Así es el hijo, la hija de Dios que anda en desobediencia. Puede perderlo todo. Dios le puede quitar todo.
pero nunca perderá el estatus, la condición de hijo e hija. Y yo le digo lo segundo, la misericordia de Dios siempre se va a mostrar hacia el hombre y la mujer pecador, pecadora. Y me refiero con pecador, pecadora, a aquel hombre, aquella mujer que aún no conoce a Jesucristo como Salvador personal y no pertenece a la familia de Dios. Le doy un ejemplo clásico de que hoy en día estamos viviendo cómo se ve la misericordia de Dios en medio de la tormenta que estamos viviendo de la pandemia. Viene la enfermedad, personas parten a la eternidad, hijos de Dios, personas que no son hijos de Dios. Y si usted es una de esas personas que por la gracia de Dios ha pasado por la enfermedad del COVID y está, por ejemplo, esta mañana presente físicamente acá, o usted que me está oyendo ha pasado por la enfermedad y está escuchando esta mañana el sermón, usted tiene que ver ahí la misericordia de Dios. Usted tiene que ver la misericordia de Dios. El otro día me llamó un amigo y yo no sabía que él había estado enfermo. Y como no tiene con quién hablar, se pasó hablando conmigo no sé cuánto tiempo. Yo decía, ¿a qué hora corte este hombre? ¿A qué hora corte este hombre? ¿No? ¿Ya? Y me contaba su vida, su testimonio, y me decía esto, tú me entiendes que la enfermedad, y me contaba todo el proceso de su enfermedad, y yo decía, ya lo conozco, ¿ya no? Entonces, bueno, como yo sé que él no va a ver esto, por eso que estoy hablando tranquilamente, ¿no? Entonces, mi amigo me contaba toda su situación que tenía, y él sencillamente, fíjese, él creyente, un hombre con experiencia, trayectoria en la fe. ¿Sabe lo que él me dijo en conclusión? Me dijo, Fernando, tengo que aprovechar esta segunda oportunidad que Dios me ha dado. Porque esta enfermedad, estar hospitalizado y pasarla es horrible. Hermano, yo se lo digo con conocimiento de causa, porque lo he pasado, lo he vivido. Es horrible. Y cuando Dios muestra su misericordia, hay que saberla aprovechar. No abusemos de la misericordia de Dios. Entonces aquí Jonás, hermanos míos, está filtrándose la misericordia de Dios. Hay un pensamiento ahí que le he puesto, dice lo siguiente, ¿ya? Dice así, Dios estaba armando el rompecabezas, pero Jonás tenía las piezas. ¿Cómo es eso, pastor? ¿A usted le gusta armar rompecabezas o no? Sí, sí le gusta, ¿verdad? En mi casa tengo más de un cuadro que mis hijos armaron en algún momento y luego que lo armaron esos rompecabezas como de 500, 1000 piezas, enorme pues, ¿no? Entonces mi hija la mayor se consiguió un pegamento especial para rompecabezas, yo no sabía que existía pegamento especial, que encima del rompecabezas la figura le echa así. Y una vez seco, queda todo unido. Entonces, nosotros, me refiero con Beni, en más de una ocasión mandamos esos rompecabezas a enmarcarlos. Porque bonitas figuras, ¿ah? Y ahí todavía tengo uno enorme de un mapa mundi antiguo que mis hijos armaron hace algunos meses y que todavía no le mando a poner el marco. Hermano, es hermoso, ¿verdad? Pero cuando uno está armando el rompecabezas y no encuentra una pieza porque alguien le está escondiendo, uno se molesta, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? No sé que no podíamos armar rompecabezas, ¿no? Algo así es con lo que Dios está haciendo con Jonás. Dios está armando el rompecabezas. Mira, Jonás, que yo quiero armar tu vida, llevarla en cierto sentido, pero tú no quieres. Tú no aceptas mi voluntad. Tú no aceptas el plan que he trazado para tu vida. Algo así es. Hermano mío, si Dios está actuando en nuestras vidas, es bueno y saludable que aceptemos la dirección de Dios. La segunda parte de nuestro sermón ahora viene la confesión. Fíjese usted que en la primera parte hemos hablado de un interrogatorio. Jonás ha sido sometido a un fuerte interrogatorio, pero ahora viene la confesión. Versículo número 12, vamos a encontrar
En el versículo número 12 vamos a encontrar la respuesta a la pregunta formulada por los marineros en el versículo número 11. Porque el versículo número 11 se le hizo una pregunta a Jonás, donde le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y ante esa pregunta, ahora en el versículo número 12 va a venir la respuesta. ¿Ok? Pero antes de entrar a leer el texto, le voy diciendo, mire usted ya, todo el problema que estaban viviendo estas personas ahí en el mar, que el mar se movía, que estaban a punto de perder la vida, perderlo todo, fue causado por este creyente en Dios. Mire lo que estoy diciendo, todo este problema fue causado por un creyente en Dios. Hermano, tenga cuidado porque a veces también los creyentes ocasionamos problemas, ¿ah? A veces también los creyentes con nuestra conducta, nuestra mala conducta, digámoslo así, ocasionamos problemas a terceros. Y todo el lío, todo el problema que estaban viviendo fue por causa de Jonás, que aquella tormenta quería sencillamente llevarse el barco a las profundidades del mar Mediterráneo. Así que tenga cuidado. Nosotros los creyentes somos llamados a ser bendición. Pero muchas veces nos volvemos en todo lo contrario, ¿no? Y aquí Jonás está actuando de esa manera. Aunque luego a las finales Dios lo lleva a buen puerto, toda la experiencia que están viviendo estos marineros. Y lo lleva para bien, gracias a Dios, a la misericordia de Dios. Este versículo número 12 lo hemos dividido en dos partes. Y usted en su nota lo tiene bien dividido en dos partes, ¿verdad? La primera parte en sus apuntes dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Ahí está, la respuesta de Jonás. Mire, yo voy diciendo algo y voy, como quien dice, reconociendo todo el cuadro completo, porque hay que ver todo el cuadro completo de lo que está ocurriendo acá. Hermanos míos, hay que ver todo el cuadro de lo que está ocurriendo. Y esto tiene que ver desde el inicio de la historia que estamos estudiando de Jonás. Y le voy diciendo de acuerdo a sus apuntes. Mire, usted dice, Jonás era un creyente sin miedo. Jonás era un creyente sin miedo. ¿Recuerdan esa historia de Juan sin miedo? Ese Juan sin miedo, ¿no? Juan charrasqueado, ¿no? Sin miedo. Algo así era Jonás. Y alguien dirá, qué bueno que Jonás sea un hombre, un creyente sin miedo, porque la Biblia dice que hay que ser valientes en Cristo y todo, ¿no? Hermano mío, pero Jonás era un hombre sin miedo. Pero ojo, no bajo la influencia del Espíritu de Dios, sino que este hombre era sin miedo, pero bajo la influencia más bien de su naturaleza carnal y humana. Porque hay que distinguir el valor que Dios nos da ante nuestra acción humana y natural de decir, yo no tengo miedo. Pero aquí Jonás, hermano mío, se va a actuar como un hombre natural que no tenía miedo. Y en sus apuntes, ahí le hemos colocado un pensamiento que dice, su desobediencia en no ir a Nínive no fue por miedo, sino por prejuicios personales. Prejuicios personales. Esa fue la causa por la cual este hombre no quería ir a Nínive a cumplir el plan de Dios de predicar la palabra a esa gente en la ciudad de Nínive. Hermano mío, no era que él estaba temblando. Era una realidad que los de Nínive eran malos, gente muy malvada, gente muy sanguinaria, como yo les he contado. Si usted no recuerda lo que hablábamos, revise, está en el Face, el sermón número 1 de esta serie. Y usted va a ver ahí, hemos descrito cuán malos, cuán crueles eran los ninivitas. Y Jonás no era que tenía miedo a eso. Sencillamente Jonás, por prejuicios personales, por prejuicios nacionales, no quería predicarle la palabra de Dios. Así que Jonás, hermanos míos, era un hombre que no tenía miedo. Es por eso que agarra y le dice, no, mira, mi vida no me importa para nada. Tíreme al mar y se acaba el problema. Así estaba actuando él. Hermanos míos, vamos a realizar aquí, de aquí en adelante, en este versículo número 12, vamos a hacer una breve y muy rápida comparación de Jonás con Jesucristo, sobre todo en cuanto a la obra de Jesucristo. Ahora, ¿por qué hacemos esta
breve comparación. Bueno, y lo vamos a ir haciendo luego a lo largo del libro, por si acaso, en diferentes momentos. ¿Por qué hacemos esta comparación? Permítame darles una cita, por favor, anótela. No voy a buscar el texto bíblico yo ahora, pero le doy la cita. Porque en Lucas, capítulo 11, versículos 29 y 30, Lucas 11, 29 y 30, Jesucristo dijo que Jonás fue señal a los ninivitas. Así dice el texto bíblico. Cristo dice, Jonás fue señal a los ninivitas. Quiere decir de que Jonás no solo con su mensaje trajo la voluntad expresa de Dios, sino que con su vida, porque él estuvo que contar a ellos lo que le había ocurrido en el capítulo 1. Miren que yo desobedecí a Dios, me fui al mar y Dios mandó una tormenta, luego, adelantándonos a la historia, luego vino un gran pez, me tragó y el gran pez me llevó a las profundidades del mar Mediterráneo, y luego de 3 días y 3 noches el pez se acercó a la orilla, a la costa, a donde yo había estado inicialmente, y me regresó al punto de comienzo y me devolvió a tierra, me arrojó a tierra, y aquí estoy. Entonces, por eso Jonás no solamente fue señal, llevándoles el sermón, el mensaje de Dios, sino su vida misma. Quiere decir eso de que la vida de Jonás, lo que está ocurriendo, lo que estamos estudiando, tiene una estrecha relación con la obra de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a ir comparando? Lo primero que le voy diciendo a usted es lo siguiente, y usted lo tiene ahí en sus apuntes. Jonás nos recuerda la entrega voluntaria de Jesucristo, entrega voluntaria de Jesucristo. Porque Jonás les está diciendo a estas personas, tómenme, échenme al mar y el mar se va a aquietar. O sea, de una forma voluntaria, aquí estoy yo. Tírenme al mar y todo este asunto se determina, todo el problema se soluciona. Entonces Jesucristo también se presentó en forma voluntaria. Le doy la cita, por favor. Yo leo lo que tengo en mis apuntes, lo hago para que usted no esté ahí buscando y yéndose por allá, por acá. Pero mire usted la cita, dice en Isaías 53:7, en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de Jesucristo. Y si usted anota otra cita que le voy a dar en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18, Jesucristo va a decir textualmente, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo la pongo mi vida en forma voluntaria. Porque Jesucristo, hermanos míos, entregó su vida en forma voluntaria. Pero mire usted que en esta primera parte del versículo 12, la última frase de esta primera parte dice, ustedes tírenme al mar, y dice, y el mar se os aquietará. Y el mar se os aquietará. En sus apuntes. El Mesías con su sacrificio apaciguó la ira de Dios. El Mesías con su sacrificio apaciguó la ira de Dios. Y aquí tenemos que recordar lo que dice Romanos capítulo 5, versículo número 9. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, escuche bien, por él seremos salvos de la ira. Así dice Romanos capítulo 5, versículo número 9. Quiere decir que cuando un hombre, una mujer, o un niño, o una niña, conscientemente se refugian en la sangre de Jesucristo, son salvos de la ira de Dios. Salvos de la ira de Dios. La sangre de Cristo nos protege de la ira de Dios. Cristo cuando murió en la cruz, con su muerte, derramando su sangre, Cristo, hermanos míos, apaciguó la ira de Dios.
ha apaciguado la ira de Dios para todo hombre y mujer que buscan refugio en la sangre de Cristo. Pero cuando un hombre o una mujer deciden vivir dándole las espaldas a Dios, esa ira de Dios sigue latente. Si usted conoce la historia de la espada de Damocles, usted me va a dar la razón. La ira de Dios pende sobre cada ser humano como la espada de Damocles, que en cualquier momento puede caer y matar a esa persona. Así es. La segunda parte del versículo número 12 dice así. Y sigue hablando acá Jonás, cuando Jonás comienza a seguir siendo su confesión. Pero recuerde usted con lo que le dije hace un rato, ¿ah? Jonás no está confesando de una forma voluntaria, ¿verdad? Jonás está confesando de una forma forzada. Las circunstancias lo obligan a decir quién es. Los marineros, sus compañeros de infortunios, le obligan a decir quién es. Y en esta segunda parte del versículo número 12 que usted tiene en sus apuntes, tal como lo hemos dividido, dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo lo sé, dice. Ojo, recuerde usted, imagínese, está en el barco. Yo no sé cuántos marineros habrían ahí, qué tamaño sería la embarcación, el texto no lo dice. Pero había un grupo de personas ahí que están escuchando lo que Jonás dice, viendo lo que está ocurriendo. Entonces, en sus apuntes dice: Jonás es sincero al reconocer su culpa públicamente. Su culpa públicamente. Jonás es sincero en reconocer su culpa públicamente. Hermanos míos, a veces cuando alguna persona comete un error, hermano, un pecado, uno tiene que reconocer cuando es necesario públicamente su error. Por ejemplo, si usted pega contra su hermano o contra su hermana, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice, hermanos míos, claro, el Evangelio lo dice a la inversa, ¿no? Pero sencillamente la enseñanza general de las Escrituras es que si yo peco contra ti, yo tengo que también pedirte perdón a ti. Eso es reconocer públicamente. Si yo he pecado contra un grupo de personas, tengo que humillarme y decirle a ese grupo de personas: perdóneme, yo he pecado contra ustedes. Si yo le he fallado a mi familia, a mis padres, tengo que decirle a mis padres, a mi familia: perdónenme, yo he pecado, yo he fallado. Uno tiene que hacerlo, uno tiene que confesar su culpa públicamente. Entonces aquí Jonás está confesando su culpa públicamente. Pero aquí hay una ligera diferencia entre Jonás y Jesucristo. Hermano, la diferencia entre él y Jesús está en que Jonás sí tenía culpa y Jonás llevó su propia culpa. Pero Jesucristo no tenía culpa y llevó nuestras culpas. Es por eso que desde el comienzo del Evangelio de San Juan se nos presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Juan 1:29, cuando lo ve a Jesucristo andando, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El contexto: judíos, escuchando la frase Cordero de Dios, automáticamente pensaban en un Cordero santo, limpio, perfecto, puro. Y Jesucristo es eso. Jesucristo es un Cordero santo, perfecto y puro. Jonás no lo era. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, en 2 Corintios 5:21 la Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros pecado, dice así. Así dice la Biblia. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, sigamos hablando de este asunto de la confesión. En sus apuntes dice: el camino al arrepentimiento comienza cuando aceptamos y confesamos nuestras culpas. Hermano mío, porque bíblicamente hay todo un proceso para llegar al arrepentimiento. Ahora, hay que diferenciar, por si acaso, hermano, bíblicamente, no es nuestro tema,
pero permítame mencionarlo así a la ligera. Hay que diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento. Son parecidos, porque el remordimiento y el arrepentimiento, la persona llora, se duele, ay, mire lo que hice, ay, ¿por qué lo hice? Ay, he cometido una desgracia, ay, he pecado. Así estaba Judas Iscariote, ¿verdad? Pedro también estaba así, recuerden ustedes. Uno vendió a Cristo y el otro lo negó a Cristo. ¿Y cómo terminó Judas Iscariote? Ahorcándose, porque estaba con remordimiento, conciencia tocada por el pecado, la culpa, remordimiento. Pedro estaba también con esa carga. La Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pero ese lloro de Pedro era sincero porque lo llevó al arrepentimiento y Cristo lo restauró. Y para mí, el otro día, hermanos, no sé si les conté de que yo tengo la costumbre de andar escuchando la Biblia. Ya yo pongo ahí en mi dormitorio, pongo la Biblia en audio, ahí le pongo y estoy escuchando, ¿no? Y para escucharla yo, la escuchen todas mis hijas, ahí, escuchen la palabra de Dios, pecadoras, le digo, ¿no? Escuchen la palabra de Dios. Ahora, yo también, hermanos, bueno, lo tengo en CD y lo tengo en cassette, pero yo prefiero usarlo en cassette. Tengo mi tocacassette ahí. Tengo ahí un aparato, lo voy a poner en el grupo de Palma para que vean ya. Es un 3 en 1. Toca disco, toca cassette, CD, radio. Bueno, 4 en 1, ¿no? Todo eso tiene, creo que hasta USB tiene. Entonces, yo prefiero escucharlo en cassette. Pastor, es que usted es antiguo, ¿no? Bueno, sí soy antiguo. Pero ¿sabe qué cosa? ¿Por qué prefiero escucharlo en cassette? Porque cuando lo escuchaba en CD, paraba y luego cuando al rato regresaba y quería seguir escuchando, decía, ¿dónde me quedé? Y tenía que andar buscando. Ah, no, este no es conmigo, dije yo. Así que en mi cassette sencillamente, ¿no? Donde me quedo, lo vuelvo a poner y continúo justo en el punto donde estaba. Así que yo estaba escuchando el otro día ahí, ya terminé los evangelios, y estaba escuchando cuando Cristo le dice a Pedro, hay una palabrita que me llamó la atención, le dice, Pedro, mira, tú me vas a negar 3 veces, que esto por acá, todo, ¿no? Y hay una palabrita que le dice, sí. Y tú, Cristo le dice a Pedro, y tú, Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, esa palabra vuelto tiene el sentido de arrepentimiento. O sea, Cristo le estaba diciendo a Pedro, Pedro, una vez que tú has pasado por el proceso de confesión y arrepentimiento, vas a confirmar a tus hermanos en la fe. Porque, hermano mío, cuando un creyente falla, un creyente peca y llega al arrepentimiento, queridos hermanos, uno tiene que, con su testimonio, ser de ayuda a los hermanos en la fe. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con Jonás, hermanos míos. Dios está llevándolo al camino del arrepentimiento. Pero en ese camino hay que aceptar y hay que confesar nuestras culpas. Porque Jonás está diciendo, ¿no? Por mi causa ha venido todo este problema que están viviendo ustedes. Finalmente en sus notas dice, Jonás confesó su culpa a los marineros. Bueno, y está bien, hasta ahí estamos bien, ¿ah? Porque ya se comienza a confesar la culpa, pero a los marineros, pero no a Dios. Cuando debería haber sido la inversa. Hermano, cuando uno entiende que ha fallado, que ha errado, que ha pecado, uno tiene que ir confesándole su culpa primeramente a Dios. Cuando uno es consciente de que le fallé a Dios, me humillo delante de Dios, derramo lágrimas y le pido a Dios perdón. Y luego sencillamente, hermanos míos, uno tiene que decir, Señor, si me tengo que humillar ante alguien, me humillo. Porque el arrepentimiento ante Dios nos tiene que llevar, hermanos míos, a humillarnos. Y si es necesario, de ser necesario, me tengo que humillar ante el hombre, ante una mujer, ante una familia, ante la iglesia, me humillo, Señor.
Pero el problema de Jonás es que Jonás aquí todavía está renuente, está duro. Va a reconocer su error ante los marineros. Sí, yo soy el culpable. Pero en ningún momento Jonás ha dicho palabras a Dios diciendo, Dios, perdóname. Yo no quise ir a Nínive, pero ahora me humillo y voy a ir a Nínive. Hasta ahora Jonás no dice eso. Yo creo que Jonás, si se hubiera humillado en ese momento ante Dios, se hubiera evitado todo el lío de ser tragado por un gran pez. Y en su nota dice ahí, muchos creyentes, por su terquedad y caprichos, están dispuestos a perder bendiciones espirituales antes que humillarse delante del Señor Jesucristo. Y eso es cierto, queridos hermanos. Eso es muy cierto. Usted recuerda que hace algunas semanas yo le contaba la historia de una persona que asistía a Palmas Reales. Le estoy contando ya años. Pues hermano, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 90. Mire usted cuántos años. Bueno, así que yo le digo eso para que usted no se ponga a barajear cartas y de quién está hablando el pastor, ¿no? Mucho tiempo. Estamos hablando por lo menos de 25 años atrás. Bastante tiempo, ¿no? Entonces esta persona decidió casarse con una persona inconversa. Y usted recuerda de que yo le dije a ustedes de que esta persona llegó cuando estaba ahí en todos los preparativos para la boda en una iglesia católica. Y el sacerdote le pidió que esta persona reconozca quién era, ¿no? O sea, que reconozca al Papa y no sé cuánto más a la Virgen, que por acá y todo. Y esta persona dijo, no puedo, algo así, dijo, no. Entonces el sacerdote extranjero le dice, ¿y por qué no puedes? Le dice, porque yo no soy católica, yo soy evangélica. Y el sacerdote la miró ¿y qué haces acá? Le dice, ¿qué haces acá? Regresa a tu iglesia, le dijo. Mire usted, un inconverso llamando la atención a un creyente. Ahora, el asunto es que esta persona en cuestión se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Y han pasado, mire, cuántos años, Y esta persona luego contó esa experiencia. Confesó lo que había ocurrido en su vida a los hombres, pero no se lo ha confesado a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es así, el pecado actúa así, queridos hermanos y hermanas. Nos lleva a una terquedad interna que nos hace pensar y nos hace creer, nos hace ver de que no hemos cometido ningún error. Yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. Yo soy una persona que no ha cometido errores. Yo no he fallado. Todos han fallado, menos yo. Así es el pecado. Y voy terminando, apuntalando este asunto de la confesión con lo que dice en 1 de Juan 1:8. En 1 de Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesión nos lleva a recibir el perdón de Dios. Pero permítame citarle, y ahora sí le pido que abra su Biblia en un versículo en el libro de Proverbios, ¿ya? Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 28. Pues con esto ya vamos terminando la prédica en esta ocasión. Proverbios 28:3, a ver conmigo, léanlo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo leyó bien? ¿Lo leyó bien? Cuando mis alumnos leen la Biblia o leen un libro que yo les pido que lean algo, yo le digo, señor o señora, le digo. Yo le digo señora a las señoritas también, por respeto, no por una cuestión de estado civil, ¿no? Por respeto. Le digo, señor, mire usted lo que está leyendo, le digo, mire. Porque a veces algunos se lo saben el versículo de memoria y de paporreta lo dicen, ¿no? Entonces le digo, mire lo que dice. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Si usted va a pintar el pecado y no los confiesa, no hay bendición de Dios. Y luego dice, la segunda parte dice, mas el que los confiesa, lógicamente, confesión delante de Dios, eso está implícito, confesión delante de Dios, el que los confiesa.
Y luego dice, y se aparta el que se aleja. No solo decir he pecado, sino apartarse del pecado. ¿Ah? ¿Cómo termina diciendo el versículo? Alcanzará misericordia. Ahí está la causa y el secreto por lo cual muchos creyentes en sus vidas cristianas sienten que no tienen la misericordia de Dios. Ahí está la razón. Porque hay pecado oculto, hay pecado inconfeso, hay pecado que solamente han tomado la brocha con el barniz y le han pasado por encima nada más. Y el pecado sigue abajo, ¿verdad? Pero en algún momento sale, aflora, ¿verdad? Pásale todo el barniz que quieras y el pecado vuelve a salir. Así es. Así que hay que confesar delante de Dios, humillarnos y buscar la restauración que solo Dios sabe dar.